Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. Buenos días, mis hermanos. Gracias a continuar con nosotros aquí en Viviendo por su palabra. Que Dios los bendiga y gracias por ver nuestros videos y que podamos continuar juntos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar ya con nuestra serie de los discípulos de Emaús y este es el último video que vamos a ver acerca de estos discípulos. En esta serie de los discípulos nos hemos expuesto ya a cómo Cristo, cómo Él viene a nosotros, cómo Él nos busca a nosotros, cómo Él se encuentra con nosotros, cómo Él examina nuestro corazón para revelar realmente lo que hay en nuestro corazón o en el corazón de estos discípulos, que era realmente lo que ellos creían era que Cristo iba a reinar en la tierra aquí con ellos y que lo iba a librar de esa opresión romana externa de sus vidas, una opresión externa en sus vidas. Y ellos no habían entendido que Cristo vino a librarlos de una opresión interna del pecado. Hemos visto la reprensión que Cristo le hace a estos hombres al escuchar lo lejos que ellos estaban de la verdad. Y por último, nosotros vimos cómo Cristo camina con ellos por unas 2 a 3 horas mínimo, enseñándoles a ellos acerca de lo que dijo Moisés y lo que dijeron los profetas cuando hablaban de él, para que ellos pudieran entender, lo que Cristo vino a hacer a la tierra, que fue morir por nuestros pecados. Y ahora vamos a ver lo que fue la invitación que estos discípulos le hacen a Cristo y después vamos a ver el convencimiento y el llamado que nosotros tenemos como creyentes. Lucas 24 del 28 al 30 dice: y se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan, lo bendijo y partiéndolo les dio. Qué historia, qué momento nosotros vemos, qué privilegio tuvieron estos dos discípulos. Aquí nosotros vemos donde se encuentra el punto de la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, donde se encuentra la puerta del cielo por delante y el infierno por detrás, donde se encuentra la escalera del cielo o la escalera hacia el abismo. Estos hombres, lo que recibieron de Jesús, estaba más claro que el agua, demasiado transparente y claro Cristo le había hecho quién él era. Mejor explicado jamás hubiera podido haber sido. La palabra que fue predicada por Cristo mismo. El reino de Dios a ellos les fue mostrado, el plan de salvación les fue presentado, sus errores fueron corregidos. Cristo tomó toda la iniciativa al principio, pero ahora, cuando llegó el tiempo decisivo, cuando Cristo parece que iba a seguir de largo, ya la palabra había sido sembrada y ahora aquí cuando estos hombres tenían que tomar una decisión. O dejar seguir a este extraño que no conocían o invitarlo a morar con ellos. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia de que si Cristo hubiera continuado su camino o estos hombres nunca lo hubieran invitado a morar con ellos? Porque Dios quería dejar plasmado esto en su palabra. Si nosotros vamos a Apocalipsis 3 del 19 al 20, nosotros vemos a Cristo hablándole a la iglesia de la Odisea. La Odisea era una de las 7 iglesias a la cual esta carta se dirige del Apocalipsis. Dios la manda a 7 iglesias diferentes. O sea, Juan cuando lo escribió 7 veces y la mandó a estas 7 iglesias. Una de ellas era la Odisea. Y esta iglesia era una iglesia tibia en Dios. Dice la Biblia que no era ni fría ni caliente. Quería estar bien con Dios y con el mundo. Una iglesia que se había creído autosuficiente, que creía que servía a Dios, pero realmente se servía a sí mismo. Cristo reprende y manda a corregir esta iglesia para que por su palabra, y este es el punto, la palabra de Dios
o de Cristo, mandada a través de Juan como su mensajero, esta iglesia pudiera arrepentirse. Y esta es la advertencia que Cristo le hace a estos creyentes. Aquí, versículo 3, Apocalipsis 3, del 19 al 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo se usa mucho para predicar a personas que no son creyentes en mensaje de salvación. Solamente tienes que invitar a Cristo. Él morará contigo. Él está tocando tu puerta. Pero cuando nosotros vemos el contexto, eso no es lo que nosotros estamos viendo aquí. Esto está dirigido a creyentes, a miembros de una iglesia a la cual se apartaba de su palabra. Y por ende, Cristo estaba mandándole un mensaje de arrepentimiento a través de Juan. Entonces la reprensión fue para ellos. Y quien Cristo les dijo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, fue a creyentes. Si estos creyentes se arrepienten y lo invitan y Él nos perdona y va a morar con nosotros. Eso es lo que está diciendo. Nosotros como creyentes entendemos que ya hemos sido salvos y por siempre seremos pecadores y muchas veces nos relajamos ante el pecado, nos acostumbramos y aprendemos a vivir donde nosotros estamos. Nos quedamos estancados, contentos con nuestra situación actual y nosotros dejamos ese deseo de rendir, de servir a Dios a un lado. Dejamos la majestad y la grandeza y el amor por Dios afuera y nos volvemos tibios, ni fríos ni calientes. En Apocalipsis 3, del 15 al 16 dice, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y esta es la verdadera condición de estos creyentes. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo sin mí. Esa es tu condición y te estás apartando de mí. Eso es lo que Cristo le manda decir a la iglesia de la Odisea con Juan. Esta es la condición de los creyentes y se ve mucho hoy día. Falta de humildad, falta de mansedumbre, falta de conocimiento de Dios, falta de rendirse, de por fin levantarse a honrar el nombre de Dios cada minuto de nuestra vida y no nuestro propio nombre. Hay un deseo de ser servido más que de servir, de un estatus en una iglesia, buscando una posición, buscando traer a otros creyentes por medio humanos y mundanos, creyendo que por nuestra fuerza, por nuestra predicación o nuestra inteligencia es que nosotros vamos a persuadir a otros a creer. Grave error. No soy yo. Es Él y es su obra y es su gloria y es su nombre y yo no soy más que un miserable digno de lástima si no fuera por la salvación que Cristo me ha dado a mí en la cruz. Nos gloriamos incluso cuando otros vienen al conocimiento de Cristo, cuando la gloria no es mía, es de Dios. Cuando nos alaban por nuestras obras, mi corazón se ensalza, se enorgullece, se levanta. Somos dignos de lástima, miserables ante un Dios todopoderoso, santo, 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 el cual hace su obra a través de nosotros. No somos nosotros, es Él a través de nosotros y de Él es la gloria. Esto que estamos viendo con la Odisea es lo que Cristo está haciendo con estos discípulos y es exactamente lo que hace conmigo y contigo, con los creyentes y aquellos que no son creyentes también. Muchos hemos creído en Cristo, pero si mi mayor deseo cada día no es honrar el nombre de Dios y rendirme ante Él y buscar hacer su voluntad, yo tengo que arrepentirme y venir ante su presencia, porque Cristo está a la puerta y llama a través de mensajeros de su palabra, como lo hizo con Juan, a través de predicadores, de mensajes, de libros, de un amigo, de un hermano en Cristo. Tenemos que invitar a Jesús a morar con nosotros. Esto es un nivel de entrega que toma ser examinado,
reprendido, instruido por su palabra y realmente después invitar a Cristo a que sea que more en mí. Este nivel, por decirlo así, de invitar a Jesús a morar en mí, es donde Pablo se encontraba en Gálatas 2:20 cuando dijo, he sido justificado con Cristo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es Cristo que vive en mí, ya no yo. Tenemos que invitar a Jesús para que eso sea una realidad en mi vida. Tenemos que invitar a Cristo en el sentido de que hago sus deseos, sus anhelos, su voluntad. Vivo con su mente, con su corazón, veo con sus ojos que sus pensamientos sean los míos y yo deje mis pensamientos, mis debilidades, mis inseguridades, mi orgullo, mi maldad, mi deseo de ser reconocido, de ser alabado. Esta es la invitación. Cristo, ven, mora en mí. Yo no creo que todos nosotros podemos decir esa frase de Pablo. Porque nosotros todavía hay mucho de nosotros y muy poco de Cristo en nosotros. Y no todos los creyentes todavía nos hemos entregado el todo por el todo al servicio de Dios. Todos tenemos un caminar diferente con Cristo. Y esto que vemos aquí en la invitación es la cúspide de la obra salvadora y redentora del Espíritu Santo de Dios mientras estamos aquí en la tierra. Es el pico, por decirlo así, de nuestra conversión. Es el momento donde, a pesar de haber caminado con Cristo por años y realmente no entender ese mensaje y luchar con mi pecado, llega un momento que todo hace clic. Todo cambia, todo hace sentido. Y mi amor por Cristo ahora ahora lo entiendo. Ahora yo digo, no, pero es que yo no he vivido para Él. Esta es la invitación que yo te hago hoy, me hago yo a mí mismo también. Previamente habíamos venido, habíamos creído, habíamos escuchado, pero todavía luchamos con el pecado día a día. Con mucha práctica de pecado, con nuestras pasiones, nuestra mente arraigada a la tierra, no al cielo, a nuestros deseos. Y mi amor por las cosas de este mundo por encima de mi deseo por Dios. Mis pensamientos constantemente son terrenales y no celestiales, no en su palabra. Mi deleite por las cosas de este mundo son muchas veces más grandes y más placenteras que disfrutar horas meditando y alabando el nombre de Dios. Esto aquí que nosotros vemos es el punto decisivo en cuanto a creyentes, como eran estos discípulos. Cuando estos creyentes encienden ese fuego, esa llama, ese amor, ese deseo por su Señor y decide de una vez y por todas dar el todo por Él. Aquí es donde nosotros diferenciamos a Moisés antes y después de encontrarse con Dios, a un Job antes y después de ver a Dios cara a cara, a un Pedro, a un Pablo, a un Esteban. Este es el nivel donde los creyentes llegan a esta tierra a por fin a tomar la decisión de dejar todos sus deseos para servir y honrar el nombre de Dios. Este es el lugar donde los creyentes tibios son reavivados y rendidos finalmente al servicio de Dios para la transformación de sus vidas, de su entorno y ser luz en medio de la oscuridad. Otro punto que nosotros vemos aquí es la voluntad del hombre ante la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, Efesios 2, 8 y 9. Mas por gracia sois salvos mediante la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Que no hay nada que yo pueda hacer para ganar mi salvación y que Cristo es quien nos escoge a nosotros. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de aceptar y seguir la palabra de Dios o no. En Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces yo tengo que creer, tengo que confesar, hay algo que yo tengo que hacer. La salvación viene de Dios, pero yo tengo que venir ante Él y rendirme. Cristo dijo en Mateo 11:28, Cristo dijo, venid a mí
todos los que están cansados y cargados y yo les haré descansar. Entonces sí, yo me voy a cansar y me voy a cargar y yo tengo que venir donde Él. Yo también tengo que hacer aquí para yo crecer y yo acercarme a Dios. No es algo unilateral de que Dios es que viene donde mí, yo no hago nada y me quedo sentado en la silla y voy a ser iluminado por el conocimiento de Dios, porque sí, hay una responsabilidad que tú y yo tenemos de acercarnos a Él. Nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que estudiar, tenemos que crecer para la gloria de Dios. Nada de esto viene solo. Nosotros vemos claramente que hay una responsabilidad y hay un paso que nosotros tenemos que dar ante Dios y ante la palabra que se está predicando para dar evidencia de salvación y de rendición ante Dios. Aún antes de invitar a Cristo a vivir en nosotros, ya el Espíritu Santo ha ido tallando, ha ido moldeando nuestro corazón para ese momento, en el cual muchas veces, si yo entender mucho todavía, hay un deseo en mí de conocer a Cristo. Y cuando nosotros invitamos a Cristo, todas las pruebas, las dificultades, todas esas horas de llanto, todo nuestro pecado, todo nuestro amor por el mundo, las cosas por este mundo se vuelven nada ante el deseo y el amor que ahora tenemos por Dios. Ya no importa tanto que tengamos que sufrir, que tengamos que padecer. Lo que más no importa a nosotros es Cristo y su obra y traer a otros a sus pies. Aquí es donde Pablo dijo en Filipenses 3:7, por cuantas cosas eran para mi ganancia, yo le he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ya es cuando ya no te importa perderlo todo, dejarlo todo para honrar el nombre de Dios, cueste lo que cueste, sin miedo, sin vergüenza, sabiendo que la mayor ganancia viene en la próxima vida. Todos nosotros tenemos un caminar diferente con Cristo. Llegamos a Él en tiempos diferentes, en circunstancias y momentos diferentes. Cristo se presentó a María y ella lo conoció en cuestión de minutos. Las otras mujeres se le presentó Jesús y en cuestión de minutos lo reconocieron. O por lo menos eso es lo que uno más o menos entiende por lo que se escribe en la palabra. Pero cuando llega a los discípulos de Emaús, no fue así. Fueron horas y ellos no lo reconocían. Es decir, todos tenemos un tiempo en el cual vamos a reconocer e invitar a Cristo realmente a morar con nosotros. Aún supuestamente nosotros conociéndolo a Él y siguiéndolo como discípulos. Nosotros vamos a continuar viendo en la parte 2 de esta serie, de este video. Vamos a ver que nosotros tenemos que ver el mensaje de la palabra y no el mensajero de la palabra. Lo importante es la palabra de Dios. No soy yo que estoy trayendo una palabra de Dios. Lo importante es la palabra que se está predicando. Venga de donde venga. La palabra de Dios predicada fielmente es lo que transforma los corazones. Que Dios les bendiga y continuemos con la parte 2 de este segmento de los discípulos de Emaús. Bendiciones. Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra.